Evangelio de hoy. Jueves 6 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 22 al 25. Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día. Después, dirigiéndose a todos, dijo: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? El anuncio del sufrimiento, el misterio de un Mesías crucificado. En este pasaje, Jesús nos introduce en el núcleo central de su misión redentora, la cruz. Con palabras claras y directas, revela el destino que le espera como Hijo del Hombre. No será un reinado glorioso al estilo humano, ni un triunfo de poder y prestigio. Será un camino de sufrimiento, rechazo, humillación y muerte violenta, antes de alcanzar la gloria de la resurrección. Este anuncio desconcierta profundamente a los discípulos y continúa desconcertando al hombre moderno, porque el pensamiento natural huye del sufrimiento y asocia el éxito con el triunfo visible. Sin embargo, Jesús revela que el camino de la salvación pasa por la cruz, no como castigo o fracaso, sino como la mayor expresión de amor y obediencia filial al Padre. Solo en la aceptación voluntaria de la cruz, asumida por amor y entregada como oblación, se despliega la verdadera grandeza del Mesías. La paradoja de perder para ganar. En el centro de esta enseñanza está una de las grandes paradojas del Evangelio. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por Cristo, la salvará. Aquí Jesús destruye las lógicas humanas de conservación y seguridad. El impulso natural de todo ser humano es aferrarse a la vida, protegerse del peligro y buscar su propia seguridad. Sin embargo, el reino de Dios tiene una lógica inversa. La vida solo se conserva cuando se entrega. Solo se salva cuando se pone en manos de Dios. Aferrarse a uno mismo, centrarse en el propio interés. Acumular poder, prestigio o bienes es, paradójicamente, caminar hacia la autodestrucción espiritual. Por el contrario, renunciar a sí mismo, despojarse y entregarse al servicio de Dios y de los demás, es la vía hacia la verdadera plenitud. El seguimiento como camino de renuncia y fidelidad diaria. Jesús no solo habla de la cruz como su destino personal, sino como una condición esencial para todo discípulo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Cargue con su cruz cada día y me siga. Con estas palabras, Jesús revela que el discipulado cristiano no es una experiencia superficial, de entusiasmo pasajero, sino un camino de configuración con Él, que implica aceptar la cruz cotidiana de la vida. Esta cruz puede tener muchas formas, luchas interiores, pruebas familiares, enfermedades, fracasos o persecuciones. Pero siempre es la oportunidad de unirse a Cristo, de compartir su obediencia amorosa al Padre. No se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de aceptar la realidad de la existencia, viviéndola desde la fe, como un espacio donde el amor de Dios se manifiesta y nos transforma.
El peligro de perderse a uno mismo en la búsqueda de poder. En la última parte de este pasaje, Jesús lanza una pregunta desconcertante y profundamente actual. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? Con esta pregunta, el Señor desnuda la tentación permanente del corazón humano. Creer que la acumulación de riquezas, poder, fama o éxito exterior garantiza la plenitud y la felicidad verdadera. Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, habiendo alcanzado el éxito exterior, se descubrieron vacíos y rotos interiormente. Ganar el mundo y perder el alma es el peor de los negocios espirituales, porque la vida auténtica no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos ante Dios. Solo quien preserva la integridad de su ser, quien permanece fiel a la verdad y al amor, es verdaderamente rico a los ojos de Dios. La cruz como pedagogía del amor y la libertad. Jesús no impone la cruz como un castigo o un yugo insoportable. Al contrario, la presenta como el único camino hacia la verdadera libertad y el amor pleno. Quien rechaza la cruz, quien huye del sacrificio, termina esclavo de sí mismo, prisionero de sus miedos, ambiciones y egoísmos. En cambio, quien abraza la cruz por amor, quien acepta el dolor y la renuncia por fidelidad a Dios y al prójimo, experimenta una libertad interior nueva. Porque ya no está atado al miedo a perder. En la cruz aceptada, el discípulo aprende el arte supremo de amar, que es dar la vida por los amigos, tal como lo hizo el Maestro. En esa entrega, el amor llega a su plenitud y la libertad verdadera florece. Porque ya no hay nada que defender, nada que ocultar, nada que temer. La identidad cristiana, configurarse con el crucificado. Este pasaje revela, además, la esencia misma de la identidad cristiana. Ser discípulo es ser configurado con Cristo crucificado. No es simplemente admirar a Jesús desde la distancia, sino entrar en su mismo camino de entrega y oblación. El cristiano auténtico es aquel que, en las decisiones pequeñas y grandes de cada día, elige morir a sí mismo, renunciar al egoísmo, cargar la cruz y seguir a Jesús, sabiendo que la gloria de la resurrección pasa siempre por la entrega de la cruz. Esta configuración no es un peso insoportable, sino un proceso de amor transformador, donde el discípulo, poco a poco, va dejando que Cristo viva en él, hasta poder decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. La renuncia a sí mismo como camino de fecundidad espiritual. La expresión renuncia a sí mismo es, tal vez, una de las llamadas más radicales y desafiantes del Evangelio. No significa un simple acto de desapego externo, sino una transformación interior profunda, donde el centro de la existencia ya no es el propio ego, las propias aspiraciones o deseos personales. En una cultura obsesionada con la autoafirmación, el logro individual y la exaltación del yo, la propuesta de Jesús suena desconcertante y contracultural. Renunciar a uno mismo no es caer en la negación patológica o el desprecio personal, sino trasladar el eje de la propia vida al querer de Dios. Es decir, reconocer que no somos el centro del universo, sino criaturas llamadas a vivir en comunión con el Creador y al servicio de los hermanos. Quien renuncia a sí mismo desde la fe, lejos de empobrecerse, se enriquece con la libertad de vivir para el amor.
Y solo en el amor el corazón humano encuentra plenitud. La cruz de cada día, escuela de santidad oculta. Jesús no habla de una cruz puntual o excepcional, sino de cargar la cruz cada día. Esta indicación revela que el camino cristiano no se juega solo en grandes gestos heroicos, sino en la fidelidad cotidiana, en la perseverancia silenciosa, ante las pequeñas y grandes renuncias de la jornada. La cruz diaria puede ser el cansancio, las incomprensiones familiares, el esfuerzo por ser honesto en un ambiente corrupto, la paciencia ante las pruebas de la salud, la soledad o el rechazo, por mantenerse fiel a los valores evangélicos. Cada uno tiene una cruz personal e intransferible, tejida con las circunstancias concretas de su vida. No hay un cristiano sin cruz, porque el amor verdadero implica siempre renuncia y sacrificio. En esa cotidianidad crucificada, la gracia de Dios trabaja silenciosamente, moldeando el corazón. Da al discípulo hasta configurarlo con Cristo. La lógica del reino, perder para ganar. Este pasaje evangélico nos introduce en una lógica espiritual, totalmente inversa a la lógica del mundo. En la mentalidad común, ganar es sumar, acumular, conquistar y asegurarse. Sin embargo, en el reino de Dios, ganar es perder, dar, entregarse y vaciarse. Solo quien aprende a desprenderse de sí mismo abre espacio para que Dios lo colme de su vida eterna. La auténtica riqueza no consiste en lo que poseemos, sino en lo que entregamos. El discípulo de Cristo es aquel que, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, acepta perder su seguridad, sus proyectos personales, incluso su vida física si es necesario, porque ha descubierto que solo en el amor entregado se encuentra la plenitud de la existencia. Esta paradoja escandaliza al mundo, pero es el corazón mismo del Evangelio. La salvación, don gratuito y cooperación libre. Es importante destacar que Jesús no habla de un autosacrificio vacío o de un esfuerzo voluntarista para ganarse la salvación. La salvación es, ante todo, don gratuito de Dios, fruto de su misericordia infinita. Sin embargo, este don exige la colaboración libre y responsable de cada discípulo. Cargar la cruz no es una autoafirmación heroica, sino una respuesta de amor agradecido al amor primero de Dios. Jesús nos salvó por la cruz, pero invita a cada creyente a participar activamente en esa obra de redención, ofreciendo sus propios sufrimientos, luchas y renuncias, como un acto de comunión con la cruz redentora. Así, la cruz personal se convierte en una liturgia de amor, donde el discípulo aprende a unir su pequeño sufrimiento al sufrimiento redentor de Cristo, y su vida entera se transforma en una ofrenda espiritual agradable al Padre. El peligro de las ganancias efímeras. Cuando Jesús pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Toca un nervio central de la existencia humana. A lo largo de la historia, millones han sacrificado su alma, su conciencia, su integridad y su dignidad, por alcanzar riquezas, poder, fama o placer efímero. Esta advertencia de Jesús no es una condena al éxito legítimo o al progreso, sino un llamado a no absolutizar lo temporal, a no convertir las metas humanas en ídolos que esclavizan y destruyen. El ser humano es un peregrino hacia la eternidad, y su destino final no está en este mundo,
sino en la comunión eterna con Dios. Por eso, cualquier logro terreno, por brillante que parezca, es pobre y vacío. Si se alcanza al precio de traicionar la propia alma, no hay verdadera ganancia fuera de Dios. Porque solo Él es la riqueza que no perece. El valor infinito de la vida interior. En un mundo obsesionado con la apariencia, el rendimiento y la productividad, Jesús nos recuerda que lo más valioso es invisible a los ojos. Lo que realmente importa es el estado del corazón, la transparencia de la conciencia, la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Ganar el mundo, pero perder el alma. Es el drama de una vida sin sentido, donde todo se reduce al tener y al aparentar. Por el contrario, aunque se pierdan bienes, prestigio o seguridad externa, quien preserva su verdad interior y su fidelidad a Dios, lo conserva todo. Esta perspectiva es liberadora, porque nos despoja del miedo al fracaso exterior y nos invita a cultivar la única riqueza que nadie puede robarnos: la amistad con Dios y la integridad del alma. La cruz y la resurrección, dos caras de la misma moneda. Aceptar la cruz no es un acto de desesperanza, sino de confianza absoluta en la promesa de la resurrección. Jesús no anuncia la cruz como destino final, sino como paso necesario hacia la vida nueva. Todo sufrimiento vivido por amor y en comunión con Cristo es fecundo y redentor, y será transformado en gloria y gozo eterno. Esta esperanza da sentido y luz a todas las cruces de la vida, permitiendo al creyente atravesar las pruebas sin desesperar, sabiendo que cada lágrima será enjugada por la ternura de Dios, y que ningún gesto de amor fiel quedará sin recompensa. Así, la cruz se convierte en puerta de la gloria, y la renuncia temporal en ganancia eterna. El escándalo de la cruz, una pedagogía divina. El anuncio de la cruz, tal como lo presenta Jesús en este Evangelio, rompe los esquemas religiosos, culturales y sociales de su tiempo y del nuestro. En la mentalidad judía de la época, la cruz era símbolo de la mayor maldición y vergüenza. Era el castigo reservado a los criminales más despreciables. Una forma de muerte que revelaba el abandono absoluto de Dios. Que el Mesías, el ungido esperado, hablara de su propia cruz y llamara a sus discípulos a cargar la suya. Era sencillamente escandaloso. Pero aquí radica la pedagogía divina. Dios transforma el signo del fracaso más absoluto en el instrumento supremo de salvación. Lo que humanamente es escándalo y locura, para Dios es sabiduría y poder de amor redentor. En este misterio, el discípulo aprende que la lógica de Dios trastoca toda lógica humana, y solo en el abandono confiado a su plan puede descubrir la gloria escondida en la cruz. El discipulado como comunión con la Pascua de Cristo. Cuando Jesús invita a sus seguidores a renunciar a sí mismos y a cargar su cruz, los está invitando a participar de su propia Pascua. El discipulado no es un simple aprendizaje de valores morales, ni una adhesión superficial a una doctrina, sino una comunión real y existencial con la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cada renuncia, cada sacrificio, cada acto de amor que cuesta, es una participación en el misterio pascual, donde el discípulo es configurado con el Maestro, muriendo al egoísmo para resucitar en la libertad gloriosa del amor entregado. Este dinamismo pascual, vivido en lo cotidiano,
transforma la historia de cada creyente en una historia de redención. La cruz, entonces, no es una maldición, sino el molde divino que va esculpiendo en el discípulo la imagen del Hijo amado. La libertad auténtica, vivir desde Dios y para Dios. La renuncia a sí mismo que pide Jesús no es una pérdida de identidad, sino el camino hacia la libertad más profunda y auténtica. Quien se aferra a su propio querer, a sus proyectos cerrados y a sus seguridades, termina cautivo de sí mismo, encerrado en el círculo asfixiante de su ego. Pero quien, por amor a Cristo, se despoja de todo y pone su vida en las manos de Dios, experimenta la libertad de los hijos de Dios, que no dependen de nada ni de nadie para ser felices, porque han encontrado en Dios su todo. Esta libertad, lejos de ser ausencia de vínculos, es la capacidad de amar sin condiciones, porque ya no hay miedo a perder. Ya no hay necesidad de protegerse. Ya no hay apegos que limiten el don total de sí mismo. Solo el que pierde su vida por Cristo, descubre la verdad de su existencia. La tentación de un cristianismo sin cruz. En cada generación, incluida la nuestra, surge la tentación de edulcorar el Evangelio, presentando un cristianismo sin renuncias, sin exigencias y, sobre todo, sin cruz. Un evangelio reducido a bienestar emocional, desarrollo personal o ética humanista, es un evangelio amputado. Jesús es claro, no hay seguimiento auténtico sin cruz. No hay resurrección sin muerte, no hay gloria sin entrega total. Renunciar a la cruz es renunciar al corazón mismo del evangelio. Por eso, la Iglesia está llamada a proclamar con valentía y sin concesiones la llamada al seguimiento radical, mostrando que la cruz no es un castigo, sino el camino de la verdadera libertad y plenitud. Un cristianismo sin cruz es superficial y estéril, incapaz de transformar corazones o de ser luz en un mundo herido. La economía de la salvación, el valor del sacrificio redentor. En el misterio de la redención, el sacrificio tiene un valor redentor incomprensible para la lógica del mundo. En la mentalidad moderna, el sacrificio es visto como una pérdida absurda, como algo que hay que evitar a toda costa. Pero en la lógica del reino, el sacrificio, libremente ofrecido por amor, tiene un valor infinito, porque participa del sacrificio de Cristo. Cada renuncia, cada acto de abnegación, cada sufrimiento aceptado en unión con la cruz de Cristo, adquiere un valor sobrenatural, transformándose en fuente de gracia para uno mismo y para el mundo entero. El discípulo aprende a ofrecer sus dolores y fatigas cotidianas, sabiéndose unido al sacrificio de Cristo, y descubriendo que nada, absolutamente nada de lo que se ofrece con amor, se pierde en el corazón de Dios. La identidad cristiana, vivir crucificados con Cristo. San Pablo lo expresa de modo radical. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esta experiencia mística de Pablo es la vocación de todo discípulo. Permitir que la propia vida sea absorbida por la vida de Cristo, hasta poder decir con verdad que su voluntad, sus deseos, sus prioridades, son las de Cristo mismo. Esto solo es posible a través de la cruz. Porque la cruz purifica el corazón de todo amor desordenado, de toda búsqueda egoísta, y lo convierte en un espacio abierto y disponible para el amor de Dios. Solo en la cruz el discípulo es moldeado a imagen de Cristo.
Y solo cuando muere a sí mismo, nace a la vida nueva de los hijos de Dios. El destino eterno en juego, la gravedad de la elección. Las palabras de Jesús sobre perder la vida o perder el alma son mucho más que un consejo espiritual. Son una advertencia de consecuencias eternas. Lo que está en juego no es el éxito temporal, sino la salvación o la perdición eterna. Quien vive para sí mismo, centrado en sus propios deseos y ambiciones, puede ganar mucho en esta vida, pero pierde el bien supremo, la comunión eterna con Dios. Por el contrario, quien se despoja de todo por amor a Cristo, puede parecer un perdedor a los ojos del mundo, pero es heredero del reino eterno, porque ha elegido el único bien que no pasa, Dios mismo. Este horizonte de eternidad da peso y seriedad a cada decisión, porque de cada elección depende el destino eterno del alma. La escuela de María, modelo de renuncia y entrega. En este camino de renuncia y cruz, María es la discípula perfecta. Desde su sí incondicional en la Anunciación, hasta su silencioso caminar hacia el Calvario, María vivió cada instante de su vida como una entrega total al querer de Dios. Su fiat es modelo de renuncia fecunda, de aceptación de la cruz y de confianza absoluta en el amor de Dios. Quien quiera seguir a Cristo, debe aprender de María, la madre que nos enseña a perder la vida confiando en que Dios es fiel. Bajo su amparo, el discípulo aprende a cargar la cruz con esperanza, sabiendo que después del Viernes Santo, siempre llega la aurora de la resurrección. La lógica de la cruz frente a la lógica del mundo. El mensaje central de este pasaje evangélico es una confrontación entre dos lógicas irreconciliables: la lógica del mundo y la lógica de la cruz. El mundo mide el éxito por el poder, la riqueza, la comodidad y el reconocimiento, mientras que la cruz mide el verdadero valor de una vida por su capacidad de amar y entregarse. El mundo invita a acumular, a buscar prestigio, a preservar la propia vida y comodidad a toda costa. Mientras que Jesús invita a perderse, entregarse, servir y morir al propio ego. En esta tensión entre ambas lógicas se libra la batalla interior de cada cristiano. Una lucha constante entre el yo que quiere imponerse y la voz de Cristo que llama a la entrega. Solo quien, sostenido por la gracia, se atreve a elegir la lógica de la cruz, descubre que el amor es la única riqueza verdadera, y que el camino del servicio y la donación es la única senda que conduce a la plenitud. Elegir la cruz es elegir la vida en su sentido más profundo. Es optar por lo eterno frente a lo efímero. Es apostar por el reino frente al espejismo de un éxito sin Dios. Vivir la cruz desde la esperanza pascual. El llamado de Jesús a cargar la cruz no es un llamado al sufrimiento estéril o masoquista, sino a una entrega fecunda y llena de esperanza. La cruz es real, es pesada y duele. Pero en el horizonte cristiano siempre brilla la luz de la resurrección. Jesús no invita a sus discípulos a un camino de muerte, sino a un camino de vida plena a través de la entrega total. La cruz es el crisol donde se purifica el amor y se madura la fe. Pero no es la última palabra. La cruz es siempre paso necesario hacia la resurrección. Semilla que debe morir para dar fruto. Esta certeza pascual, arraigada en el corazón del discípulo, es la que le permite abrazar la cruz con confianza y esperanza, sabiendo que cada renuncia y cada dolor ofrecido
será transformado por Dios en fuente de vida y bendición. Vivir la cruz desde esta esperanza es, en última instancia, participar ya desde ahora de la victoria de Cristo. Anticipar en la propia carne la gloria del reino que no tendrá fin. La promesa escondida en la renuncia. Finalmente, es importante recordar que detrás de cada renuncia auténtica por amor a Cristo, hay una promesa de plenitud. Jesús no llama a perder la vida por perderla, sino para encontrar la verdadera vida. Lo que el mundo llama fracaso, pobreza o insignificancia, para Dios es semilla de eternidad. Cada acto de amor oculto, cada sacrificio silencioso, cada fidelidad perseverante es visto por el Padre. Y en su reino florecerá en plenitud de vida eterna. Por eso, abrazar la cruz no es elegir la muerte, sino elegir la vida verdadera, esa que solo Dios puede dar y que nadie puede arrebatarnos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.